en la zona del Donbass, todavía controladas por Ucrania durante esta invasión de las tropas rusas. La población huye del este del país, temiendo la llegada de la aplanadora de los rusos. Cientos de mujeres, de niños, de ancianos esperan este fin de semana un tren en la estación de Kramatorsk. Los rumores dicen que algo terrible puede ocurrir en las próximas horas. Desde este fin de semana, cerca de 2,000 personas embarcan a diario hacia el oeste, principalmente hacia Leópolis u otra ciudad. En la pequeña estación de trenes, cuya fachada acaba de ser pintada de rojo y blanco, habitualmente había pues 2 o 3 por día, ahora hay 4. Es lo que en este momento se vive allá en Ucrania, después de que las tropas rusas se alejaran de la capital, Kiev. Vamos a platicar con el analista político del Instituto Ucraniano para las Relaciones Internacionales, Oleksandr Slivchuk. Oleksandr, muchas gracias y muy buen día. Te saludamos desde la Ciudad de México. Buenos días, gracias. Bueno, ¿qué es lo que esperan en las próximas horas? Esta retirada de las tropas rusas de la capital de Ucrania no significa que el ejército ruso se esté debilitando o piense evacuar el territorio. Los analistas dicen se están reorganizando y se están enfocando o se están armando y fortaleciendo en las zonas del Donbass. Adelante, Oleksandr. Bien, en las zonas, en la región de la capital está totalmente liberado, recapturado por las tropas ucranianas. Aquí no hay tropas rusas, por eso no hay amenaza de la posible ataque terrestre para la capital, pero todavía sigue la amenaza del ataque aéreo y también de posibilidad de algún atentado por los saboteadores que están. La capital está llena de los, como decir, espíos prorrusos. Entonces aquí en la capital seguimos con esa amenaza en el aire. Claro que todavía no es seguro pasar por las calles libremente, porque algo puede pasar todo el día. Hay muchas explosiones, pues los explosivos que fueron encontrados en las zonas urbanas de la capital, entonces mejor quedarse en nuestras casas. En la zona de Donbass siguen las batallas más duras, también en el sur. Entonces, la ciudad de Kramatorsk, que está situada, como decir, en el centro de la zona de Donbass. Kramatorsk fue bajo control ucraniano desde 2014 y por eso ahora Ucrania espera que las batallas más duras van a pasar también cerca de la ciudad de Kramatorsk y por eso mucha gente se evacúa desde aquella zona a la Ucrania central y Ucrania occidental. Y ahora las tropas rusas se regrupan sus soldados, sus batallones a continuar la guerra en parte oriental y también en la parte sur, porque por eso ahora mismo la guerra más grave, más de gran escala va a pasar ahí. Bien, ¿esto qué significa para el muy corto plazo, Oleksandr? Se están concentrando en esta zona, en esta área del este de Ucrania, la cual pues ya estaba bajo un semicontrol ruso. ¿Será que el presidente Putin se va a conformar exclusivamente con el control del Donbass y esta zona al este de Ucrania? No. ¿O simplemente es algo que está reforzando en el corto plazo para después reiniciar su ataque al resto de Ucrania? Yo creo que el presidente Putin no dejó, como no solo el presidente, como el régimen de Putin como tal, no dejó su voluntad a recapturar Ucrania como tal y también el posible ataque a la capital también puede pasar.
Putin no necesita el territorio de Donbass y no necesita territorio del parte sur de Ucrania porque Putin solo necesita para que Ucrania se rinde. Rusia entiende que Ucrania no va a aceptar ninguna pérdida de territorios. Ese compromiso no es posible, no es aceptable aquí. Y por eso, si Rusia logra capturar algún territorio y ocupar algún territorio ucraniano, eso va a convertirse en su posición diplomática en las negociaciones, porque Rusia también necesita mejorar su posición en las negociaciones para presionar el gobierno ucraniano con ese territorio ocupado, por ejemplo, de Donbass o también en el sur. Entonces, las tropas rusas ahora están en el territorio de Ucrania. Eso para Rusia es una herramienta de chantaje para el gobierno ucraniano. Eso es solo su único objetivo de esa guerra, para que Ucrania acepta su ultimátum. Su ultimátum es, claro, que reconocer la pérdida de territorios del península de Crimea y de Donbass y dejar su voluntad de integrarse al occidente. Eso Ucrania no va a aceptar de ninguna manera y por eso la guerra se continúa. Rusia no quiere negociar ningún compromiso, ningún paz. Eso, todos lo que hacen, eso demuestra que Rusia todavía quiere negociar, continuar la guerra, por cierto. Entonces es una larga guerra todavía que piensa librar Rusia contra Ucrania antes de pensar en utilizar armas químicas o nucleares. Bien, esa guerra, por cierto, yo no tengo ninguna duda que esa guerra va a continuarse, puede ser que 2 meses hasta verano. Entonces hay que realizar eso, que ese horror va a continuarse 2 meses más. Porque la guerra se convirtió ya en un conflicto armado prolongado. Las dos partes se entrinchan en la parte sur. Eso también es un riesgo, porque cuando el enemigo construye trincheras, eso demuestra que el enemigo está listo para defenderse. Entonces va a ser más difícil continuar la contraofensiva. Y por eso aquí no tenemos otra opción para que continuar la guerra, porque aquí luchamos para sobrevivencia, claro. Rusia todavía tiene recursos. Yo creo que el posible uso de armas nucleares y químicas también está en la mesa, porque su primer objetivo es romper la defensa de Ucrania, que no pueden hacer. Entonces, ese posible chantaje del uso de algún misil táctico nuclear o de bomba química, eso puede pasar, porque toda esa guerra es una cosa totalmente irracional para Rusia mismo y creo que Rusia todavía va a utilizar esas herramientas irracionales como bomba química o nuclear, por cierto. Entonces seguimos igual, no se puede opinar en hasta dónde y hasta cuándo esta invasión rusa a Ucrania. Es difícil. Sí, es difícil responder porque hay muchos elementos. Entonces sí, la comunidad internacional va a presionar el gobierno ruso más fuerte que lo hacen ahora, después de todas esas atrocidades, después de esas matanzas de la gente civil cerca de la capital. Entonces, sí, el gobierno ruso de verdad está bajo presión fuerte, que el gobierno ruso podría... Estás abriendo la conversación en los tiempos de la radio. La parte final con Oleksandr Zhukov, quien es analista político del Instituto Ucraniano para las Relaciones Internacionales. Él se encuentra allá en territorio ucranio y dice que esta guerra todavía va para largo. Desgraciadamente, el que las fuerzas o tropas rusas estarían iniciando su retirada de territorio ucranio. Al contrario, exclusivamente están concentrando y centrando en la parte este de esta nación para mantener su posición y control en la región del Donbass. Y de ahí, lo que pueda seguir, bueno, pues es totalmente incierto, pero hay, Oleksandr, hay una preocupación pues muy importante por parte de los aliados de Ucrania en relación a que esta invasión de Rusia
pudiera, ante la desesperación de Vladimir Putin, una vez que pues esté totalmente convencido de que falló su estrategia contra Ucrania, la posibilidad de utilizar armas químicas y armas nucleares. Se dice que los líderes mundiales están furiosos, están enfrentados, algunos temerosos, hay mucha confusión, hay problemas de comunicación que pudieran abundar. Ayer se menciona que hackers pudieran aumentar el caos existente en el ciberespacio y grandes presiones para aplicar una respuesta dura, el tipo de respuesta que puede hacerse con misiles nucleares capaz de moverse a velocidades supersónicas hacia blancos muy específicos, pero antes la posibilidad de utilizar armas químicas. Adelante, Alexander. Bien, ese riesgo siempre está activo y yo creo que Rusia todavía está lista a utilizar algún misil táctico nuclear o también la bomba química. Eso no es un tabú para el régimen de Putin, porque ya utilizaron muchísimos armamentos ya prohibidos, como bombas de fósforo, que también son muy peligrosas, bombas de resino y bombas vacías. Entonces, eso no es un escenario prohibido. Entonces, eso de verdad puede pasar. Yo siempre digo que la guerra en general es un escenario irracional para Rusia misma. Rusia ahora entiende que está perdiendo la guerra y por eso puede ser por primero una agonía del régimen de Putin, por segundo una última herramienta para romper la defensa de Ucrania por algún ataque nuclear. Al mismo tiempo, yo creo que Rusia también entiende que la respuesta del Occidente va a ser más fuerte. Pues eso... yo todavía creo que Putin no está loco. Putin está una déspota, pero no está loco. Entonces, ahora estamos en una situación muy peligrosa del posible uso de armas nucleares, pero en el mismo tiempo el Occidente debe entender que ese chantaje de armas nucleares es un tabú total. Eso no debe pasar en el siglo XXI y para Rusia, que es un país del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, Rusia misma como un Estado debe en el mundo entero actuar como una garantía de seguridad, pero ahora mismo es una amenaza global para todo el mundo. Ahí el Occidente debe entenderlo. Bueno, y es que, Alexander, se antoja prácticamente imposible, al menos hoy, que Rusia aborte la invasión o que los ucranianos se rindan ante el ejército ruso. Entonces, pues no hay hacia dónde moverse prácticamente. Bien, nuestra respuesta es siempre la misma de Ucrania, que necesitamos las armas ofensivas. Ucrania tiene las capacidades efectivas para continuar nuestro avance. Claro que y Rusia también tiene problemas con recursos. Rusia ya empezó una movilización clandestina en las regiones fronterizas con Ucrania. Se demuestra que Rusia está acumulando su propio potencial. Rusia también está enviando las nuevos echelones, nuevos vehículos blindados a la frontera con Ucrania. Y entonces la guerra, por cierto, va a continuarse. Aquí Ucrania no declara, yo no veo ningún pánico entre políticos, también yo no veo ninguna declaración sobre la posible capitulación, eso no, porque tenemos éxito aquí en la región de la capital, también tenemos éxito en el parte oriental y sur, entonces la guerra se continúa hasta el final, hasta la liberación de los territorios ocupados, y también nuestra posición en el campo de batalla va a convertirse en nuestra posición en las negociaciones diplomáticas. Ahora mismo el ejército ucraniano de verdad es esa herramienta clave para el futuro de este estado en general. Pero estarás de acuerdo que esta guerra hasta hoy de resistencia por parte de los militares ucranianos y de la población civil debe transformarse pronto en una de avance, de ofensiva,
para ir retirando al ejército ruso de su territorio, si se quiere hablar pronto de una solución a este conflicto? Bien, yo creo que ahora mismo está pasándolo, porque por lo menos en los territorios norte, ucranianos ya ejecutaron una ofensiva aquí, por lo menos en la región de la capital. Eso en el siglo XXI, cuando yo escucho a los expertos militares, me siempre dicen la única cosa que es en la guerra moderna, una contraofensiva es una acumulación de varias operaciones más pequeñas ofensivas, y por eso ahora mismo Ucrania lo ejecuta. Eso no lo mismo que fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el frente fue muy largo, muchas tropas, muchos tanques, etc. Ahora mismo la guerra es más local, como decir. Y por eso Ucrania todavía tiene esa capacidad. Cada día lo ejecuta. En algunos lugares sí, ejecutan una ofensiva, en otros una defensiva. Por eso no tenemos otra oportunidad, sino hacer algún contraataque y lo más pronto posible para evitar que las tropas rusas se entrinchen en el territorio de Ucrania. Aquí, según la información que nos llega, yo creo que Ucrania, entonces yo personalmente no tengo ningún pánico, que yo creo que todavía hay potencial para continuar la resistencia, por cierto. Sí, ahí el problema, Oleksandr, como han mencionado muchos analistas y quienes intervienen en este conflicto, es que si esta guerra de resistencia de los militares ucranios y la población civil se convierte en una de avance y derrota contra el ejército ruso, el presidente Vladimir Putin pues entonces estaría ya considerando la alternativa de utilizar armas nucleares o empezando por las químicas en el corto plazo. Ese sería una victoria, vamos a ponerlo así, si me permites, en el campo de guerra de los ucranios contra los rusos, podría derivar en la utilización del arsenal químico y nuclear por parte del señor Putin. Bien, yo creo que la Rusia no va a esperar hasta la derrota, porque en el nivel diplomático también Rusia tiene posición. Hay que también enfrentar la realidad, que es muy difícil de derrotar tal país como Rusia, que Rusia tiene los recursos enormes, y por eso para Ucrania sería mejorar su posición en el campo de batalla para que negociar la paz después. Rusia, claro, que Rusia ya fracasó aquí en la región de capital, ya perdió más que 18,000 personas. Es una pérdida sin precedente para Rusia misma. Por eso yo creo que la guerra va a continuarse hasta que Ucrania recapture el control en el sur y también en el parte oriental de Ucrania, pero también hay que realizar que las negociaciones duren el mismo tiempo. Entonces, una derrota total, una capitulación de Rusia, eso creo que no es posible. Hay que enfrentarlo. No vivimos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que necesita ahora Ucrania es mejorar su posición diplomática y mejorar su posición en el campo de batalla para evitar alguna rodeación o algún problema o alguna derrota de algunos grupos ucranianos también. Entonces, muy difícil hacer lo que va a pasar mañana, porque ahora mismo nuestros potenciales son casi mismos aquí en Ucrania. Entonces, el Occidente nos apoya con armamentos, por cierto, por eso yo, según las señales que nos llegan, yo creo que la guerra va a continuarse hasta algún momento cuando dos partes, Rusia también, sea lista a negociar la paz. Pues ojalá que así sea, y mucho depende también de la respuesta y el apoyo de sus aliados, le hace países afiliados a la OTAN y también el gobierno de Estados Unidos. Oleksandr, siempre es un gusto platicar contigo y muy agradecidos por esta actualización que das a nuestro auditorio de este espacio de la comunicación en México sobre esta guerra tan injusta y tan inútil. Gracias, Oleksandr. Gracias, muchas gracias a ustedes. Buen día, hasta luego.